I mean, you were saying that you observed that they were actually getting closer to some kind of a resolution. Ustedes dijeron que observaban que ellos estaban acercando a algún tipo de resolución. I don't know. Yeah, he said no. Yo no sé, dice que no. Nobody's changed. They're all holding their position. No hay nadie cambiando. Very different. But see, now, by the way, this is just a role play too. Esto está representando They are nada más. But Notice what people do. I mean, they are already partners, right? Son socios ya son socios. No. Le preguntaron para hacer una inversión. They are not yet partners. well, our idea was that they're supposed to try to come to some unanimous decision. Nuestra idea era que tenían que llegar a una decisión unánime, But they haven't. They're not there yet. pero todavía no han llegado ahí. I perceive it sort of easy going, because if I didn't be a musician, I would have taken offense to the fact that Yo lo tomo como que es muy manso, como que acepta todo, porque si yo hubiera estado en su lugar, me hubiera puesto a la defensiva. because she's constantly saying, I don't trust the bass. Porque ella constantemente le dice, yo no confío en vos, básicamente. Now suppose you give him 3,000 australes, he goes away, Claro, porque vacation, suponer que goes on a ya vacation, la Australia y se toma vacaciones. Well, but see, that's the kind of thing I'm saying. Is what would you do here with this group if this was? Eso es lo que me refiero, que es lo que dieron ustedes con este grupo. Por alguna razón lo invitaron a integrar el negocio. Yo no lo puedo relacionar con estas técnicas que aprendimos hoy, pero lo que se ve claramente es que acá no hay deseos de sociedad, que ella va a terminar con una propuesta, que él se va a notar en definitiva con la que funcione, y que él sin ningún esfuerzo va a tratar de tener un tercio de los beneficios. Okay, cut two more comments then, because there's some more things, there's some other patterns that I'd like to bring up. Dos comentarios más y después seguimos porque hay otros modelos, otros patrones que quiero mostrarles. And I think they relate to what he's starting to get at. Y creo que se relaciona con lo que él empezó a sacar. So let's take two more comments. Así que tomamos dos comentarios más. Yo percibí que en algún momento estaban acercándose a una resolución. Y yo creo que ese grupo sirve, porque me parece que vos serías una perfecta controladora de la actividad de él. En cuanto a que todos sabemos que cuando tenemos un estímulo positivo por delante, podemos trabajar y hacer cosas importantes. Y creo que si el estímulo de él es irse de vacaciones un poco mejor y acepta esperar, pienso que vos podés incentivarlo, pienso que él mismo tiene su incentivo para trabajar, pienso que el grupo funcionaría bien, porque además él es el moderador de ese grupo. Creo que está bien. By the way, one thing is, I tend to agree that the group has good pieces to be a good group. Bueno, yo les comento que yo creo que este grupo tiene buenas piezas para formar un buen grupo. But obviously, it's the strategy. They're not interacting in a way that is getting anywhere yet. Pero obviamente es la estrategia, no están interaccionando de modo que los lleve a algún lado. As he was pointing out, they're not changing their position. Como él estaba señalando, ninguno cambia su posición. In a way, that's just as well. De un modo, eso también está perfectamente bien. You say he's easygoing, Él dice que él es muy tranquilo, que él acepta todo, but he hasn't really changed his position of who he is or what he wants. pero él no ha cambiado tampoco su posición de qué es lo que quiere y de quién es. He's not taking personal offense, Él no está tomándose ofensas personales, but he's not going, okay, well, I'll get down to work now. pero tampoco dice, bueno, ahora me voy a poner a trabajar. Está bien. So he is still maintaining his position. Así que él aún mantiene su posición. Now, when you think about something in terms of strategy, Y cuando piensan en algo en términos de estrategia, the question is, what sequence la pregunta es ¿qué secuencia? and how do you link the steps together Y cómo unen los pasos juntos. so that instead of working against each other, O sea, que en vez de trabajar en contra de sí mismos, they start into a positive feedback? empiezan en una realimentación positiva. And you have it in common. Yeah, I think he's being misinterpreted. Perdón, ¿puedo hablar más fuerte, por favor? I think he's being misinterpreted because Yo he creo said que he él would lo está work. malinterpretando. ¿Por qué? Because he said he would work. Porque él dijo que estaba dispuesto a And also, I trabajar. think she should offer him to put a travel section in their publication. Y yo creo que ella le debería ofrecer a él que ponga una sección de viajes en sus publicaciones. Y después pueden juntar la cosa. So,
what's interesting now is that Ed is actually suggesting a way to share their interests. Lo que es interesante es que él les está ofreciendo una manera en que puedan compartir sus intereses. Let me show you a kind of a quick way that NLP might link. Deje que les muestre un modo rápido de cómo PNL trataría con estos casos. What I understand is that you don't quite trust him. Lo que yo veo, vislumbro, es que vos no confías mucho en él. Well, what is it that you don't trust him? ¿Qué es lo que no te da confianza de él? What is it? Su declarado de no trabajar. He says he doesn't want to work. Él dice que no quiere trabajar. Sí, no le entusiasma mucho. Incluso cuando va a invertir en el negocio, lo hace pensando que muy rápidamente va a retirar los beneficios. No ha intentado convencerme de que esta después trabaja. Now, as a consultant, what I want to do is this. Como un consultor, lo que yo quisiera hacer sería esto. Is what she's saying true? Lo que ella dice es verdad. I mean, is that true? Because you don't want to work? Es verdad que vos no querés Because you're trabajar, going to take out the benefits. que vas a sacar los beneficios y irte de aquí. La idea sería invertir una cantidad de trabajo proporcional a lo que se pueda producir después. So, he says he's willing. He says, no, I don't want to take your benefits. Ahora él dice, no, yo no quiero tomar tus beneficios. He says, I'm even willing to put in an amount. Yo estoy dispuesto, yo no voy a tomar tus beneficios. Yo estoy dispuesto a poner una cantidad de trabajo. That what he wants to do is he's willing to put in an amount of work proportional to the benefits he's going to get out. Él está dispuesto a poner una cantidad de trabajo proporcional a los beneficios que puede tener. Do you think he's lying? ¿Vos crees que está mintiendo cuando dice eso? Or do you think he's No sé si está mintiendo, pero no la veo muy convencida. okay, very convinced about what? Muy convencido de que De que va a trabajar. It's gonna work. But even if he only takes out the amount of work that he puts in. pero aunque él solo saque la cantidad de trabajo que pone, See, she's not sure. ahí no está But I seguro. got a change there. She's looking at him. Pero ahora tiene un cambio, ella lo está mirando ahora, lo está empezando a mirar. That's important. Eso es importante. Now what I want to ask, Ahora lo que quiero preguntar, what would convince you? ¿qué te convencería? What would convince you to do what you know is ¿Qué te convencería? Vos mira, ahí lo tenés sentado. what is it that you do? ¿Qué necesitas hacer para comenzar? Como que ya me convenció que me gusta trabajar. No se escuchó. What? Claro, que el problema radica en que él ya me convenció de que no quiere trabajar. Entonces aún, digamos, no se produjo el proceso a la inversa. Sin decir que él está mintiendo, yo no estoy convencida de esa aceleración que hace posteriormente. Do you not want to work? ¿Vos no querés trabajar? She says you don't. He says you convinced her that you don't want to work. Do you not want to Porque work? tú lo has convencido que no querés trabajar. ¿Vos no querés trabajar? No, Look at is your goal? She says you don't want to work. Mira, ella dice que vos no querés trabajar, ¿es verdad eso? no es exactamente así. Lo que yo dije es que me gusta trabajar en cosas que, o lo que quise expresar, que probablemente no fue lo que dije, que me gusta trabajar en cosas que me produzcan cierto beneficio, no que no me gusta trabajar, no me gusta invertir tiempo de pronto en cosas que no producen beneficio. Eso sería capaz más cercano a la verdad del comentario anterior. ¿Vos crees eso? Why doesn't she believe it? ¿Y por qué no le cree ella? The way he talks, the way his voice sounds isn't convincing. El modo de hablar, el modo de su voz, como suena, no es muy convincente. Remember we talked about pacing? ¿Recuerdan que hablamos de pacing? De compasar. So maybe he's in the same body posture, but Quizás él sigue con su misma pose, pero listen when she talks. She Pero- starts. escuchen cuando ella habla, ella ta, y él
So, what if you looked at it and you said, I do want to work? ¿Qué tal si la mirás y le decís, sí, yo quiero trabajar? Realmente yo quiero trabajar. But I mean, notice what happens if he paces her. That made a big change. Pero fíjese lo que pasa si ella lo acompasa. Eso crea un gran cambio. And I think that's what you need to know, is that he's going to have the same amount of feeling that you do. Y eso creo que es lo que vos necesitas saber, que él va a traer la misma cantidad de sentimientos, las mismas sensaciones que vos tenías. Because that's what I'm saying. What does she need to be convinced? Ahora, ¿de qué necesita convencer ella? Es lo que yo digo. Not his ¿Qué word. necesita ella para convencer? ¿Qué necesita ella para convencer? ¿Qué necesita ella convencerse? Para convencerse. See, because what I look for now in this kind of a situation Porque lo que estoy buscando yo ahora en este tipo de situaciones are what are the little interpersonal things es cuáles son las pequeñas cosas interpersonales that might be getting in the way que pueden estar metiéndose, obstaculizando el camino of keeping them from actually expressing information that's valuable. y que los frene de expresar esa información que puede ser valiosa. But that because of exactly the way it's presented, Y porque exactamente el modo en que fue presentado, en que es presentado, this person can't receive it, esta persona no puede recibirlo, or this person can't receive it. Can't receive, can't get esta persona tampoco puede recibirlo. Cannot. They have information. Tienen información It could even be valuable information. y podría ser información valiosa. Some of you look on the outside and you say, well, he's an important part to make the system work. Algunos de ustedes lo ven desde afuera y dicen, bueno, pero es una parte importante para que el grupo funcione, Because he could provide some kind of a balance, porque podía proveer algún tipo de equilibrio. keep people focused on the payoff of doing it. Por ejemplo, poner a la gente mentalizada en lo que van a ganar con esto. But he isn't going to be able to if he cannot get his information in here in a way that is going to fit. Pero él no va a poder hacerlo si no logra introducir su información aquí de un modo que encaje. Now, since I promised we were going to end at 6:45, Yo, dado que les he prometido que íbamos a terminar a las 6:15, before you go, I want to, there's a couple of other patterns I want to bring up about them hay un par de modelos que quiero, de patrones que quiero sacar. that would also help, I think, understand what's happening. Que yo creo que van a ayudar a entender lo que está sucediendo. Does he orient towards the past, the present, or the future? Él se orienta hacia el pasado, presente o futuro. Future. Does he go towards positives or away from negatives? Él se acerca a positivos o se aleja de negativos. So he's going towards future Entonces, positive. él va hacia futuros positivos. Now, what about her? Ahora, ¿qué tal con ella? Pasado. Pasado. What do you say? Some say past, Past. some say present. Algunos dicen pasado, otros presente. Either one, it doesn't matter so much. I think it's both. She's probably. Cualquiera de los dos, no importa mucho. Yo creo que es una combinación de los dos. Depende. Para mí está presente, apegada a la situación actual. A mí está por el pasado, porque como él al principio no la convenció, ahora ya eso Ya la va a es... convencer, claro. As he didn't convince you in the beginning, I mean, there's no way. I mean, it's the past. Yeah. That's what I see. And is she going towards positives or away from negatives? Away from Y ella se negative. aleja Away de from negativos o negative. se She had acerca a this bad positivos. experience at the beginning, so she wasn't, Ella doesn't se want está anything to know alejando with it. negativo, no quiere saber nada con eso. And so, one of the things you'll notice is that in addition to representational systems, Entonces una cosa que se van a dar cuenta es que además de los sistemas representacionales, a strategy can be oriented towards achieving a positive una estrategia puede estar orientada hacia alcanzar un positivo or avoiding a negative. o a evitar un negativo. On that level of form A ese nivel de forma is where I agree with you that he could be a valuable resource here. es donde yo estoy de acuerdo en que él puede ser un recurso muy valioso. If you only have a system that's orienting away from negatives, Si tiene un sistema que solo los oriente a alejarse de lo negativo, then that system can become out of balance. entonces ese sistema puede salirse de equilibrio, desequilibrarse. To speak on her behalf,
Ahora, para hablar en representación de ella, she might have to polarize so much to the negatives ella puede ser que tenga que polarizar tanto a lo negativo, because he's polarized so much to the positive. porque él ha polarizado tanto a lo positivo. In other words, that she wouldn't necessarily be acting the way that she is here Ahora, puede ser que necesariamente no tenga por qué comportarse como lo hizo aquí, if there was a different balance in the system. si hubiera un balance distinto en este sistema. Now, let me also ask, Ahora, dejen que también les pregunte, if I was to say, does he orient towards external behaviors or internal responses? él se orienta hacia conductas, external behaviors o Internal responses. respuestas internas o conductas externas. And her? Y ella, External. So part of what you're seeing is there's another level of pattern entonces parte de lo que ven es que hay otro nivel that we call meta de modelos programs. que nosotros llamamos metamodelo, programa meta, Because they are the overall orientation of the particular strategy. porque ellos son la orientación general de la estrategia en particular. In a way, these two are actually more in the same body posture. De un modo ellos dos están en la misma postura. I even think they're both going visual here. Yo creo que los dos están yendo visual aquí, But where the mismatch is coming is on the meta program. pero donde se desbalancean es el programa meta. One other thing. Otra cosa, One of the meta program patterns uno de los programas uno de los modelos del metaprograma is whether people chunk big pieces or small pieces. es donde la gente junta cosas grandes o pedazos chiquitos. Some people want to go into the details. Hay alguna gente que quiere ir directo a los detalles, And other people just want the big picture, the whole thing. otra gente quiere todo el panorama, toda la gran cosa. Is he more of a detail person or big chunk? ¿Él es más detallista o va a lo chiquitito? ¿O va a lo grande, a la cosa grande? A So, lo grande. I mean, by the way, I see this kind of thing happening all the time. Y yo veo que estas cosas suceden todo el tiempo. Imagine an executive goes in to talk to their accountant, Imaginen un ejecutivo que va a hablar con su contador and she or he says, how is the company doing? y él le dice, bueno, ¿cómo está andando la compañía? The accountant starts going, Y well, el we contador had dice, bueno, lost this much money last month, and we perdimos had tanto this dinero going el año here. pasado y bueno, y por aquí pasó esto y esto. The executive says, I don't want to know all that, I want to know how the company's doing. El ejecutivo dice, yo no quiero saber todo eso, yo quiero saber cómo le va a la compañía. He wants, is it okay or not okay? I mean, what's happening? Él quiere saber si le va bien o no, qué está pasando. The other person's going, I'm trying to tell you, we had this much this Y él time. dice, bueno, yo estoy tratando de And decirle que tuvimos esto acá y partimos tanto. so a lot of times you'll get a conflict between how big of a chunk, how big of a piece somebody is considering. Entonces muchas veces van a tener conflictos por la cantidad de cosas que uno considera, si es algo grande o es algo chiquito lo que está considerando. Now, by the way, all of these things are going to make a difference in the kind of things these people can do. Y todas estas cosas van a crear una diferencia en lo que todas estas personas pueden hacer. Which one of them would you want to put into advertising? ¿Cuál de ustedes, ¿A cuál de ellos pondrían ustedes en la parte de publicidad? Yeah, because he's going, hey, this is great, you know, we can... Él porque dice esto es grandioso, podemos... Who would you rather have be your corporate attorney? ¿Cuál pondrían como el abogado de la corporación? No doubt. Because you see that's why I say that those skills can be very important. Por eso digo que esos valores pueden ser muy importantes. Where do you want him? ¿Y a él a dónde lo quieren? Public relations. Public relations. I think he also could be a good manager. Yo creo que también sería un buen gerente. So one of the things I also want you to pay attention to Y una de las cosas que yo quiero que presten atención is that there is a level of pattern es que hay un nivel de patrones where you don't have to get drawn into the content of what people are que no arguing tenemos que about. dejarnos llevar al contenido de lo que la gente está en lo que la gente se mete. You can take a step back and Pueden tomar un look paso at atrás y mientras lo miran how is this functioning according to a process. dicen cómo está funcionando esto de acuerdo a un proceso. Because if I'm a consultant, Porque si yo soy un consultor, por ejemplo, my job is to jump in here and start getting into an argument. mi trabajo no es saltar acá y ponerme a discutir con todos. What I want to do is to assess their strategies. Lo que yo quiero hacer es darle sentido a sus estrategias. What do they do well? ¿Qué es lo que hacen bien?
and then start to actually assign the person to do it well. Y luego empezar a asignarle las tareas para que lo hagan bien. One of the things I'd have to have her do Una de las cosas que yo haría que ella haga is to actually see that there's some benefit in what he's doing. es que vea que hay algún beneficio en lo que él va a hacer. I mean, that he might actually have some value in terms of contributing Y que él puede contribuir también con sus valores. if he's positioned in the right place. Si, Positioned in the right si él place. está ubicado en el lugar correcto. You don't want him to be doing the same job as you do. Vos no querés que él haga el mismo trabajo que vos haces. So that's a place where I can start to say, well, she's going to be in charge of this part. Entonces ahí es un lugar donde yo ya puedo empezar a decir, ella va a estar a cargo de esta parte. Now I can start separating out levels and functions. Ahora ya pues empiezo a poder separar niveles y funciones. If you were able to make certain of the decisions, I think you'd be happy. Yo creo que si vos pudieras tomar ciertas decisiones, vos podrías estar contento. And you were able to supervise. Y eso podría supervisar. So he could do things that if you could supervise from the bottom line, say. Y por ejemplo, si él pudiera hacer cosas que vos no pudieras supervisar desde un principio, You could determine the budget he works with. si vos pudieras determinar el presupuesto con el cual él va a trabajar, Well, as long as you have enough that you feel you can really turn it to profit. y mientras vos tengas suficiente como para que vos creas que lo podés convertir en ganancia. Ahora la confianza. Still, I don't think it's positive enough for him yet. Yo no creo que sea suficientemente positivo para él todavía. Anyway, we've gone a little bit over. Bueno, nos hemos pasado ya un poquito. But I wanted to show how, number one, the things that we have been working with today Pero quería mostrarles en primer lugar cómo las cosas con las que hemos estado trabajando hoy en día do start to make a difference here. empiezan a marcar una diferencia aquí. Also, there's another level of pattern that we can jump to. También hay otro nivel de patrones al cual podemos saltar. By the way, you'll notice that when I'm talking to each of them, Ahora se dieron cuenta cuando yo hablo con cada uno de ellos, I don't want to get into an argument with either yo one. no quiero ponerme a discutir con ninguno. So when I talk to her, I'm kind of literally coming over onto this side with her. Entonces cuando hablo con ella vengo y casi como que me pongo al lado de ella. And if I propose something to her, Y si yo le voy a proponer algo, I might even literally want to use her voice tone and tempo. es más, quisiera usar su tempo y su tono de voz. If I can say, well, as long as you get this, and Se puede decir, bueno, mientras vos puedas conseguir esto, but if I'm talking to him, pero si le estoy hablando a él, see, I was touching him. estoy tocándolo, a él le encanta eso. No, say, you don't trust this person. Vos no confías en esta persona. So in other words, that I want to pace their particular processes as I'm speaking individually. Entonces yo lo que quiero hacer es acompasar sus procesos individuales a medida que voy hablando con él. And I certainly don't mean to leave you out, Y por supuesto no pretendo dejarte a vos afuera, because I already know he's been listening to all of this. porque yo ya sé que la estaba escuchando todo esto. You probably have some ideas of how you might. Probablemente tiene algunas ideas de cómo implementar esto. Anyway, since you don't have to have a company together, Bueno, dado que no tienen que tener formar una empresa juntos, what we'll do is to break here with this process, and I thank you very much. lo que vamos a hacer es cortar aquí con este proceso. Les agradezco mucho por su I think it's a participación. very nice demonstration. Creo que ha sido muy bien. Now, here we started to touch upon some issues. Aquí hemos empezado a tocar algunos temas Things like, how would you know who to hire? de cómo sabrían a quién contratar Or what positions to put somebody. o en qué posiciones poner a la gente. Also, we did begin to address a little bit of certain problem-solving potential. También empezamos a ver un poco cómo se podrían solucionar potencialmente algunos problemas. I think to go further with that, Yo creo que para seguir más adelante con eso, we need to go into some of these meta-program patterns a little bit more. necesitamos meternos un poco más en estos programas Because metaprogramas, these patterns, by the way, porque estos modelos also function on a corporate level. también funcionan a nivel corporativo. For example, what is the meta-program of an insurance company? Por ejemplo, ¿cuál es el metaprograma de una compañía de seguros? Is this going towards future positives? ¿Esto va hacia futuros positivos? No, evita los Avoiding negativos. future negatives. Evita futuros negativos. And I'd like to discuss how
those things begin to create a corporate identity as well. Y me gustaría empezar a discutir cómo todo eso empieza a crear la identidad de una corporación también. Which is also going to determine who fits in with this corporation Que and who también va a doesn't. determinar quién encaja en esta corporación y quién no. Or who fits in at what level. O quién encaja a qué nivel. You start getting towards the future positive person, Si ustedes empiezan a traer una persona que orientada hacia el futuro positivo, trying to run the identity of an insurance que corporation, trata de llevar la identidad de una compañía de seguros, weird dirigir la things identidad de una start to compañía de happen. seguros, va a empezar a suceder cosas muy graciosas. So, anyway, tomorrow Entonces, de todos modos, mañana we will come back to fill in some of these ideas of meta programs a little further. vamos a empezar a llenar un poco todas estas ideas de metaprogramas. Also to start fitting all of this stuff into También vamos a empezar a meter todas estas cosas setting outcomes and planning, en cómo fijar resultados y cómo planear. setting strategies. Estrategias para estrategias de fijación, fijar estrategias. Thank you for your participation today. Así que muchas gracias por su participación de hoy 9:00. y mañana 9 en punto. Good night. Buenas noches. Do, to some degree, use different systems for input and output. Yo creo que la mayoría de la gente en realidad hace eso, que ingresa la información por un sentido y la saca por otro. Some people are what we call see feelers. Alguna gente es lo que nosotros llamamos los que ven y sienten. Input what they see, output what from feeling. Ingresan lo que ven y sacan lo que sienten. Some people they input what they see and output through verbal channel. Y mucha gente ingresa lo que ve y saca a través de una vía verbal. So there's not like a particular personality trait Entonces no es que haya una marca especial de personalidad, of people who input in one system and output in another. de gente que ingrese la información de un sistema y la saque por el otro. There are traits of people who would say always input visually Hay marcas de gente que siempre va a ingresarlo visualmente and output kinesthetically. y le va a dar salida kinestésicamente. Or there would be traits of people who always input, say, auditorily, O marcas verbally, de gente que ingresa auditivamente, verbalmente and output visually. y lo sacan visualmente. But there's not, you can't say any one thing about people who just happen to input and output in different systems. Pero no hay nada así específico que se puede decir sobre gente que ingresa y saca por otro lado. And for someone let's say, non-technical, we need, which is a way of recognizing both types. I mean, the way that person performs his input and the difference. Yep. Y le preguntó desde un punto de vista no técnico, lo que nos ahora, cómo se veía, cómo reconocer una persona, los dos tipos de entrada y salida. That's a good question. Try to start at 9 o'clock and the technology's not ready for us anyway. Tratamos de empezar a las 9 y la tecnología no estaba lista para nosotros, de todos modos. Since he asked the question, I have to wait. Yeah, sorry. Here's the simple answer. Esta es una respuesta simple. The way that the eyes look El modo en que los ojos se ven, tell you the input. en que los ojos miran, eso le da a usted el ingreso. ¿Cuál es el ingreso? The words used in the language tend to tell you the output. Y las palabras utilizadas las palabras utilizadas en el lenguaje son las que tienden a mostrar qué tipo de salida tiene. It's not on you. No se escucha bien. Es que no anda el micrófono, está gritando. Bueno, ahora vamos a ver si te arreglamos. So, for example, if you remember last night Por ejemplo, si recuerdan anoche, with the what's your name? Daniel. Danielle. With Danielle, sorry. no tampoco anda. Anda. Así anda,
he was talking about feelings, feeling relaxed, having a good vacation. Él estaba hablando de sentimientos, de sentirse bien, de tener buenas vacaciones. But where were his eyes looking? Pero él hacia dónde miraba con los ojos. And he wanted to take this vacation, he could see it, Y él quería tomarse esta vacación que él veía, but the effect would be on the feeling. pero el efecto estaba en lo que él sentía. So, typically, the non-verbal communication, Entonces, típicamente la comunicación no verbal, either eye movement or gesture, tanto con movimientos de ojos o como gestos, will tell you which of the sensory channels the information is being input through. les va a contar a ustedes cuáles los canales a través sensoriales a través de los cuales está ingresando la información And the verbal response, the language, y la respuesta verbal, el lenguaje, tells you how that's affecting the person. les dice cómo está afectando eso a la persona. It's a very good question. Es una muy buena pregunta. Any other questions about any of the material that we covered? Cualquier otra pregunta sobre el material que hemos, todo lo que hemos visto ayer. Sí. ¿Cuál sería el origen de que una persona elija utilizar un canal u otro? What would make somebody develop the ¿Qué es lo que también desarrolle reliance on one channel? la confianza en un canal? Bueno, ¿cómo se origina? Es decir, ¿dónde tiene origen? It could start either from genetics, Podría empezar con la genética, but I think as important an influence is your environment as a childhood. pero yo creo que algo más importante es el medio ambiente, el entorno de uno cuando uno es un niño. And which of these processes is reinforced? ¿Y cuáles de estos procesos son los que se repiten como fuerza, son los que están apoyados más fuertemente? For example, if your parents give you a violin when you're Por 5 ejemplo, years old, si sus padres le regalan un violín cuando tiene 5 años, as opposed to a football, en vez de una pelota de fútbol, then maybe you'll start to develop auditory. entonces quizás empieza a desarrollar más el auditivo. So, a lot of it comes from this kind of childhood program. Mucho de esto viene de la programación de la niñez. What I find a lot Lo que yo he descubierto mucho, lo que descubro mucho, is that both positive and negative childhood influences es que tanto las influencias positivas y negativas de la niñez will influence or become attached to the use of a particular sense. van a influenciar o van a estar un poco junto al uso de cada sentido determinado. For example, sometimes people see things that they don't want to see. Por ejemplo, algunas veces la gente ve cosas que no quiere ver, And so they begin to turn off that visual channel. entonces empiezan como a apagar ese canal visual. If people get a lot of verbal abuse, Gente que se la agrede verbalmente, they might become more visual. puede ser que se conviertan más visuales. So, on the other hand, if people are very much supported or reinforced for their ability to draw, say, as a child, Por ejemplo, si a uno le apoyan y le festejan mucho la habilidad que tiene para dibujar cuando es chico, that might encourage visuals. eso puede animar a que sea visual. There are certain critical times in a person's in the growth, literally, of the brain. Hay ciertos momentos críticos en el crecimiento del cerebro. I mean, as a child, your brain is growing, Cuando uno es chico, su cerebro también va creciendo. and it also grows a lot at the end of adolescence, during adolescence. Y también crece mucho al fin de la adolescencia, durante la adolescencia. And they've actually done studies with animals Y han hecho estudios con animales, where if they took, say, baby cats, kittens, entonces donde si toman gatitos, ¿no? and they put them in an environment where there's only horizontal lines Y les ponen un medio ambiente donde solo hay líneas horizontales for a certain stage in their growth, durante cierto estado de su crecimiento, they would actually not be able to see later on
horizontal lines and will keep walking into them. Ellos en realidad no podrían ver más tarde líneas horizontales, sino que caminaban y se las llevaban por delante. So that during certain critical stages, Entonces durante ciertos estados críticos, these connections are being made. estas conexiones, es donde se hacen estas conexiones. And I don't think it takes that much to stimulate. Y yo no creo que se necesite tanto para estimularlas. And as I said, the growth or the development of the connections is only one part. Y como les dije, el crecimiento del desarrollo es solo una parte, y la conexión con el desarrollo es solo una parte. Many people are certainly very capable Hay of muchas personas que ciertamente son muy capaces using their visual system, de poder usar su sistema visual, but they don't because of programming or beliefs. pero no lo hacen por su programación o por sus creencias. Thirdly, people will tend to base their identity on one of these systems. La gente va a tender a basar su identidad en uno de estos sistemas. Do we get the drawing stuff? Los marcadores. Allá. Okay. Anyway, they if you associate your identity Si asocian su identidad with vision, con visión, then that's where you get a truly visual person, entonces ahí es donde tiene una persona que es realmente visual, because you are what you see. porque ustedes son lo que ven. Even though you're capable of responding from hearing A pesar de poder responder a lo auditivo or feeling, o de sentir, the identity system is the visual system. el sistema de identidad es el sistema visual. In other people, the identity system is the feeling system. Y en otra palabra, el sistema de identidad es el sentido para sentir, de sensaciones. A number of you were noticing this yesterday when you found out what is really important to you or what you're motivated to do. Muchos de ustedes lo han descubierto ya cuando descubrieron qué es lo que es realmente importante para ustedes y qué es lo que los motiva. See, you might be able to see and hear all kinds of things, but unless the feeling is right, Puede ser que ustedes puedan ver y oír un montón de cosas, pero no sé que se sientan bien con ellas. and if it's unimportant, well, you can, act on what you see Y si no es importante, bueno, pueden medio como actuar sobre lo que ven or act on what people tell you. o actuar sobre lo que la gente les dice. But it doesn't mean if it starts coming down to how much time you are going to invest, Pero si tienen que decir, bueno, cuánto tiempo ustedes le van a dedicar, cuánto tiempo ustedes van a invertir, it has to have that feeling. tiene que sentir eso. In our group of people last night, I think that was pretty obvious. En nuestro grupo de gente ayer creo que eso fue bastante obvio. I think that your name is Ulia. Ulia would follow through with what she knows she can see and hear is the right thing to do. Yo creo que Julia siempre hubiera seguido por lo que ella ve y siente que es lo correcto para hacer, ve y oye que es lo correcto para hacer. Even if it would feel uncomfortable and not feel good all the time. Aunque ella no se sintiera cómoda o no se sintiera bien todo el tiempo, But her identity isn't necessarily tied up with the feeling. pero su identidad no está necesariamente atada al sentimiento, a las sensaciones. If she can see that this is the right thing to Si do, ella puede ver que esto es lo correcto para hacer, she'll do it whether it's going to mean bad feelings or not. ella lo va a hacer aunque esto le provoque, le traiga o no malas sensaciones. But then Danielle, Pero luego Daniel, for him, he has to have the feeling. para él tenía que tener esa sensación. So this becomes the other question is, Entonces estos, bueno, la otra pregunta, which of the senses is most going with the identity? ¿cuál de los sentidos va más con su identidad? That's going to determine what's going to really make you act at the bottom line. Eso es lo que va a determinar qué es lo que los va a hacer actuar a ustedes cuando llegue el momento. And by the way, if you remember what her criticism of him Por ejemplo, si ustedes recuerdan la crítica que ella hacía de él, was that she didn't trust him. es que ella no confiaba en él. She didn't say, I don't think you can do the behaviors. Ella no decía, yo no creo que no se pueden llevar a cabo esas conductas. She didn't say, I don't think you're capable, Ella decía, yo no creo que vos no seas capaz, that you need to learn things. pero que tenés que aprender las cosas. She didn't say, I disagree with your values or beliefs. Ella decía, yo no estoy en desacuerdo con tus valores o con tus creencias. She says, it's you. I don't Decía, trust. sos vos, yo no confío en vos.
and which is an identity statement. Que es una afirmación de identidad. And I mean, and that of course makes for the most basic type of conflict. Y eso va al tipo más básico de conflictos. If our behaviors conflict, well, that's one thing. Si nuestros comportamientos están en conflicto, bueno, eso es una cosa. But if our identities conflict, Pero si están en conflicto nuestras identidades, then it's not, well, he's doing anything in particular wrong or anything. bueno, entonces no es que le esté haciendo nada en particular que esté mal. It's that on this very basic level, Es que a un nivel muy básico there's this difference está esa diferencia between how they are organized. entre cómo son, cómo van a enfrentar las cosas. Incidentally, I don't think Danielle, by the way, Y bueno, yo les comento que yo no creo que Daniel was taking it on an identity level either. se lo estuviera tomando a un nivel de identidad esto. Remember somebody said he was easygoing because he didn't get mad? ¿Recuerdan que alguien dijo que él era una persona muy tranquila, que él aguantaba todo y que él no se enojaba? But I just think he wasn't taking it on identity. Yo creo que era nada más que él no se lo estaba tomando como una cuestión de identidad. One of the things that I've done in past years Una de las cosas que yo he hecho en los años pasados is to model people who are able to take criticism. es poder modelar a la gente que puede aceptar bien las críticas. And one of the things that they're really good at doing Y una de las cosas en las que ellos son realmente buenos is to take any criticism and push it down all of these levels. es tomar las críticas y empujarlos, bajarlos de todos estos niveles. So if somebody says, you made a mistake, Entonces si alguien dice, bueno, vos cometiste tal error, vos te equivocaste, they start going, well, what specifically happened? empieza a decir, bueno, pero ¿qué fue específicamente lo que pasó? They don't say, oh, I'm a bad person. Ellos no dicen, ay, yo soy una mala persona. They just say, they start going, well, what happened? What was supposed to Empiezan a happen? ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tendría que haber pasado? And they won't even take it as a belief. Y ni siquiera lo van a tomar como una creencia. They try to get it down into something specific, Tratan de bajarlo, de llevarlo a algo específico. and then they can solve it. Y luego pueden solucionarlo. There was this one fellow I was working with who was really good at this. Había una persona que trabajaba conmigo que realmente era muy buena para esto. And to watch him take the criticism, Y verlo ahí como tomaba críticas, como cuando lo criticaban, cómo las aceptaba. it's like watching somebody do a martial arts almost. Era como a ver a alguien hacer artes marciales casi. If somebody was yelling at him, he goes, nah, 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 nah. Si alguien estaba gritando cosas a él y decía, na. He would literally, instead of facing them like this, you know how in a martial art you turn so that you have the least amount of you? Él en vez de enfrentarlos así de frente, se ponía casi como al costado. Vieron artes marciales que se ponen así para que tengan menos cantidad de cuerpo enfrentados al oponente. And he would actually take how they were pointing, Y él estaba tomando como lo apuntaba. and he'd start talking about the problem over here. Y les empezaba a hablar del problema aquí. Let's look at the problem. Bueno, miremos el problema. So he would kind of step up on the side of what they were talking about and Entonces como que se paraba a un lado, al costado de lo que estaba sucediendo. begin to focus it towards the past Y empezaba a enfocarlo sobre el pasado, rather than the present más que en el presente, and going to a specific behavior. y yendo a un comportamiento específico. And then finally he would literally get it worked up so that it was in a picture. Y luego finalmente lo podía solucionar, y lo podía llevar a tal modo que estuviera en una imagen, In the past. en el pasado. If this is your past and this is your future, he'd Bueno, get este it es tu over pasado y este there es tu futuro. and it would be gone. Y bueno, y ya se acabó todo. So he was really good at being able to know that his identity was solid. Y bueno, y era muy bueno para él saber que su identidad era sólida. Even his beliefs in himself and what he was doing, Aún sus creencias en sí mismo y en lo que él hacía, and his capabilities were all good. y sus capacidades, todas eran buenas. It was just that there was a specific behavior that had become a problem. Era nada más que había este comportamiento específico que había traído problemas, que había salido mal. As we said, making a mistake in a behavior Como dijimos antes, equivocarse en una conducta is different than having a broken or bad identity. es distinto a tener una identidad rota o mala.
Es no descalificar a la persona, sino a lo que sucedió. O sea, sucedió algo que hizo esta persona, pero no descalificatorio para la persona como totalidad. Yes. Yes, exactly. Sí, exactamente. And by doing that, Y al hacer eso, you follow this basic principle of NLP, siguió ese principio básico de PNL, which is pacing and leading. que es acompasar y guiar. Because if he just said, I didn't do anything wrong, I didn't do anything wrong, Porque si le hubiera dicho, bueno, pero yo no hice nada mal, yo no hice nada mal, he's not listening to the other person and él taking no that está information. escuchando a la otra persona y no está recibiendo su información. The other person didn't feel like they were not being listened to. La otra persona no sentía como que no se los estaba escuchando. He was very much focusing on their problem and how to help Él them estaba solve it. prestándole mucha atención a sus problemas y cómo estaba ayudando a solucionarlos. You know, he just wasn't going, oh, I'm sorry, Él chop no off estaba my diciendo, head. ay, lo siento y cortame la cabeza. And this is one of the things that I find is often a very important skill to be able to have. Yo generalmente descubro que esto es algo muy bueno, para tener un valor muy bueno para poseer. Is how to know which things that you want to be able to keep out of an identity issue. Es saber qué cosas uno quiere mantener fuera de cuestiones de identidad. Anytime you do a negotiation, Cada vez que uno está haciendo una negociación, you're trying to get things out of identities están tratando de sacar cosas de identidad down to fuera de specific identidades behavior. a comportamientos específicos. You always validate the identity Siempre validan la identidad and focus on the specific behavior. y enfocan sobre el comportamiento específico. And I find, in all kinds of situations, even if you, for example, are in a position of giving criticism, Y yo encuentro todo tipo de comportamiento. Por ejemplo, si ustedes están en la posición en que ustedes son los que critican that you want to keep these levels in mind as well. y ustedes también quieren mantener estos niveles, quieren seguir con estos niveles, I want to validate these yo les and quiero focus. dar validez a estos And focus. y enfocar aquí en el comportamiento específico. And by the way, I often will how should I say? I was going to use the word overtly validate these before I start making the criticism. Y yo voy a estar abiertamente validando estos antes de empezar la crítica. Because I might intend to just say something about this person's behavior, Y porque yo puedo pretender decir algo nada más que del comportamiento de esta persona, but they take my saying, well, you didn't do that quite right, y ellos pueden ser que lo tomen como diciendo, bueno, no lo hiciste tan bien, as you're an inadequate human being. como si yo no estuviera diciendo sos un ser humano inadecuado, inapropiado. So I sometimes find if I validate these ahead of time, Entonces yo siempre descubro que si le doy validez primero, si le doy a estas, there's much less chance that the person is going to jump up here on their own. queda mucho menos oportunidad de que la gente salte aquí por sí sola. Las personas salten aquí por sí solas. Now you remember yesterday when we were doing when I said I was going to show a couple of NLP techniques. ¿Recuerdan ayer cuando yo les dije que iba a mostrar un par de técnicas de PNL con el grupo? One of the first things I did Una de las primeras cosas que hice, was I went to Danielle and said, is your intention not to work? yo fui y me acerqué a Daniel y le pregunté, bueno, ¿tu intención es no trabajar? In other words, I want to first go and validate the positive parts of his intention. Entonces lo que yo quería hacer, en otras palabras, era primero validar su parte positiva de su intención. His intention is to ensure a payoff. Su intención era asegurarse una ganancia. And then if I come back to her and I say, well, you want a payoff too, don't you? And we want to ensure that this thing has a payoff, don't we? Entonces después me acerqué a ella y le dije, bueno, pero vos también querés ganancias, queremos asegurarnos de que aquí vamos a ganar dinero, ¿no es cierto? On this more general level, well, yes, we do. There's no problem with wanting payoff. Entonces a un nivel más general me decía, sí, no hay ningún problema en que todos querramos tener ganancias en esto. So we go, fine, the problem isn't there. Entonces dijimos, bueno, fenómeno, el problema no está por allí. Now let's start coming down the ladder here. Ahora empecemos a bajar la escalera aquí. You know, is he capable? Is it this, or is it just a specific behavior? ¿Es que él no es capaz o es su comportamiento específico? Remember, and that's what I was trying to have her say was, well, what would it take in terms of a specific behavior to convince you
that this person was trusted. Y eso es lo que yo estaba tratando de sacarle a ella, qué es lo que se necesitaría en términos de comportamiento específico para que vos pudieras confiar en él. Because all we ever Para really convencerte. do see is the specific behaviors. Porque en realidad todo lo que vemos son los comportamientos, las conductas. I can't see somebody's identity or even hear it. Yo no puedo ver la identidad de una persona, ni tampoco puedo oírla. So we want to try and come down to what are we going to see and hear and feel that's going to resolve this. Entonces yo quiero bajar a ver qué es lo que puedo ver, oír y sentir que nos va a ayudar a resolver esto. So that was a part of one of the things that I think you can do. Entonces era parte de una de las cosas que yo creo que se pueden hacer. Whether you're giving criticisms, Si están criticando, or you're doing negotiations. o si están negociando algo. That in a negotiation, for instance, En una negociación, por ejemplo, two people are fighting, dos personas están peleando. and usually Y generalmente, one or both of them una o dos de ellas is very threatened at an identity level. está muy amenazada a un nivel de identidad. Now, if you don't want to end up doing psychotherapy instead of business, Ahora, si ustedes no quieren terminar haciendo psicoterapia en vez de negocios, what you want to do is to start getting it down to these levels. lo que quieren hacer, lo que ustedes querrían hacer es bajarlo y empezarlo a llevar a estos niveles inferiores. Because usually, anyway, this isn't what's going to be involved in making the negotiation work or the business work anyway. Y además, generalmente, esto no es lo que va a estar involucrado, lo que puede decidir una decisión o puede tener algo que ver con la negociación. They can keep their identity and, for the Ellos most pueden part, quedarse con su identidad, mantenerla, leave their belief system intact. y en la mayoría de los casos dejar su sistema de creencias íntegro. It's at the level of capability and specific behavior that we want to be operating. Nosotros queremos operar en sistemas de comportamientos específicos y de capacidades. Now, we were talking yesterday about how when people get promoted, Nosotros estábamos hablando ayer de cuando promueven a la gente, they often experience difficulties. cómo es que generalmente muestran dificultades cuando esto les sucede. And sometimes those difficulties don't come just because the person isn't capable of doing the behavior at the higher level. Y a veces estas dificultades no se dan simplemente porque la persona no sea capaz In de other operar words, el nivel más alto. if I take a technician or an engineer and promote that person to a manager or administrator, En otras palabras, si yo tomo un técnico, un ingeniero y lo promuevo a gerente, por ejemplo, sometimes the biggest problem a veces el problema más grande is that the person has an identity es que la persona tiene una identidad as an engineer. como ingeniero. I am an engineer, not a manager. Yo soy ingeniero, yo no soy gerente. Even if I'm capable of it, this is not what I am. Aunque yo sea capaz de hacerlo, no es lo que yo soy. So that's one of the first things that you need to make sure that a person can do when they're being promoted. Entonces eso es una de las primeras cosas que la persona tiene que asegurarse que puede poder hacer cuando se lo promueve. Is to be able to say, I am a manager. Es poder decir, yo soy gerente. I am a financial officer. That's Yo what I soy am. un oficial de... Bueno, yo me ocupo de las finanzas. Eso es lo que yo soy. And if somebody gets their identity into a particular kind of work, Y si alguien involucra su identidad dentro de un trabajo determinado, dentro de una tarea específica, that work will become their life. ese trabajo va a convertirse en su vida. Now, if you are in a place where you have to change that type of work, Ahora, estar en un lugar donde tienen que cambiar ese tipo de trabajos, then it's important to prepare for that change in identity. es importante preparar para ese cambio de identidad. What I find about people who are able to successfully, become promoted and grow in a corporation, Yo lo que he descubierto de gente que ha podido crecer con mucho éxito dentro de una corporación is that they kind of start with the identity, I'm going to the top, that's what I really am. es que empiezan con la identidad de decir, bueno, yo voy a llegar hasta la cima, hasta arriba no paro. I'm just working my way up in the meantime. Estoy subiendo, estoy trabajando para llegar mientras tanto. But if you start off by going, well, I am a secretary, Pero si empiezan diciendo, bueno, yo soy secretaria, then it becomes harder to make the jumps because your identity has changed. luego se hace más duro dar los saltos porque la identidad cambia. Whereas if you set your identity for the top, En cambio, si ustedes van preparando su identidad para el cargo más alto,
little easier to grow them. es más fácil crecer de ese modo. Anyway, are there any other things that you didn't understand from yesterday, or Bueno, things that you have questions? ¿hay más cosas que no entendieron de ayer o preguntas que les quedaran? Mi pregunta refiere a la última explicación. ¿Con qué elementos se puede trabajar sobre la identidad de una persona? O sea, ¿cómo se accede a ello? Two things. Dos cosas. First of all, by, I think, pointing out that it is an identity issue, En primer lugar, al destacar que es una cuestión de identidad, it clears a lot of the problems. eso clarifica muchos de los problemas. I've seen people where someone will waste so much time on training them, Yo he visto casos en donde la gente gasta tanto tiempo en tratar de entrenarlos or trying to motivate them o tratando de motivarlos to do something that, is going against their own personal integrity, their own identity. para hacer algo que vaya contra su propia integridad, su identidad. Once you can say, this is an identity issue and sort it out, Una vez que ustedes digan, bueno, esto es una cuestión de identidad y lo puedan sortear, then you can start to actually direct your attention towards where it belongs. ahí van a poder empezar a dirigir, a focalizar su atención a dónde tienen que dirigirla. Now, the second way El segundo modo is to find role models, es encontrar modelos de rol, models of people that you can spend time with to say, oh yeah, I want to be like that. es encontrar modelos que uno puede dedicarse y puede decir sí, porque yo quiero ser así. See, if I find that there are certain things that are really essential in your identity, Si yo encuentro cosas que son realmente muy esenciales en su identidad, then I can find somebody who does that job entonces puedo encontrar a alguien que haga ese trabajo, that can also have qualities that you see yourself in. que también tenga cualidades que ustedes se puedan ver a ustedes mismos en ella. Think of how much impact various role models have had on you. Piensen cuánto impacto modelos de rol han tenido sobre ustedes. I know a lot of people who have learned a lot about various things, Yo sé un montón de personas que han aprendido varias cosas sobre distintos temas, but until you see somebody that you can identify with doing it, pero hasta que ustedes no puedan ver a alguien que puedan identificar que haga eso, it doesn't que se identifica con el cual puedan identificarse, que haga eso, doesn't quite seem like you. no es como que no parecen ustedes, como que no sé. Somebody might say, well, I think it's degrading to be a salesperson, a salesman. Alguien dice, hay mucha gente que dice, bueno, yo creo que es medio degradante ser un vendedor, dedicarme a las ventas. But if I can find the qualities that they think are very positive, Pero si yo puedo encontrar que las cualidades que ellos piensan que son muy positivas, and then show somebody y después mostrarle a alguien who is a role model, que sea un modelo de rol, who's a salesman and has those que qualities, sea un vendedor y tenga esas cualidades, that's going to be as convincing to them as probably anything. eso para esas personas va a ser totalmente convincente, va a ser tan convincente como cualquier otra cosa. So that's probably the most important, the simplest way that I know of. Eso es probablemente el modo más simple que yo conozca, Find a role model that shows those qualities. encontrar un modelo de rol que presente esas cualidades. Another thing is, just like yesterday, Otra cosa, igual que como ayer, I think a lot of times people have objections to doing things, yo creo que muchas veces la gente tiene objeciones para hacer cosas, especially at these identity levels, especialmente a estos niveles de identidad. if they can't see themselves in the other person. Si no pueden verse a sí mismos en la otra persona. Now, you'll remember that one of the things that I had Danielle do Recuerda que una de las cosas que yo le hice ver a Daniel was to say in a loud, fast voice, I do want to do this. es que él dijera en un tono de voz más fuerte y más rápido, yo sí quiero hacer esto. Now, that wasn't to make her feel, attacked. Eso no era para que ella se sintiera atacada, That was to show her that he could speak with the same intensity. era para mostrarle a ella que él podía hablar con la misma intensidad que lo hacía ella. And what I find a lot of times Y lo que descubro muy a menudo is that if somebody is
if their meta program and their strategies are so different than yours, que si su metaprograma, el de una persona y sus estrategias son tan distintas al suyo, that you can't relate to them, you don't que see no any of puede yourself in relacionarse that con person, ellos, no ve nada de usted en esa persona, then you can't trust them. entonces uno no puede confiar en ellos. So one step would be have this person show this one that they know how to act that way. Entonces un paso sería que esta persona nos muestre algo de ellos, en lo que ellos, algo que ellos pueden hacer como usted, digamos. In other words, if you can't recognize anything that's familiar to you in somebody else, En otras palabras, si ustedes no pueden reconocer nada de otra persona que sea familiar en ustedes, your natural response is to not trust them. su respuesta natural va a ser no confiar en ellos. The second part of that La segunda parte de ello, would be to have, it's Olia? Am I saying it? Is it Olia? Julia, Julia. To have Julia also speak back to Daniel, es que Julia le vuelva a contestar a Daniel in a voice en un tono de voz that's slower que sea más lento and not as loud. y no tan fuerte, no tan alto. So one of the things I think that she would find Entonces yo creo que así ella descubriría, por ejemplo, is that when I speak to Danielle es que cuando yo le hablo a Daniel, in a voice that paces him, en una voz que lo acompasa a la suya, all of a sudden there's a different form of contact. de repente hay otra forma de contacto. Instead of polarizing to negatives, positives, En vez de present, future, polarizar a negativos, positivos, presente, futuro, then all of a sudden I'm starting to incorporate elements in both of their communication entonces de repente estoy empezando a incorporar elementos en los dos, that fits the other. que, bueno, que vayan con el otro, que encajen con el otro. And that's what the entire principle of pacing and leading is about. Y de eso se trata al principio, todos los principios de acompasar y guiar. Pacing on the body level is one, Acompasar a nivel corporal es uno, but that's not all there is to communication. pero eso no es todo lo que hay en cuanto a comunicación. I need to pace on a verbal and tonal level as well. También tenemos que acompasarnos en un nivel verbal y de tono. I need to pace on a strategy and belief level as well. Yo tengo que acompasar en un nivel de estrategia y de creencias también. In other words, I can maybe pace somebody with my body, En otras palabras, puede ser que yo acompase a alguien con mi cuerpo, but I also need to pace their way of thinking. pero también tengo que acompasar su modo de pensar. And if we can each show each other that we know how to think like the other person, Y si nosotros podemos mostrar entre nosotros que podemos pensar como el otro, all of a sudden they're going to start to be able to trust you more and you'll trust them. de repente van a empezar a descubrir que ustedes pueden confiar en ellos más y ustedes van a poder, y ellos van a confiar más en ustedes a la vez. Because usually somebody's biggest fear Porque generalmente el temor más grande de alguien is that they're not going to be able to be heard or to be able to participate. es que no van a poder ser escuchados o que no van a poder llegar a participar, That the beliefs and the things that are important to them are going to be left out. que las creencias y las cosas que son importantes para ellos van a ser dejadas de lado. So that's I think that's a very important technique in negotiations Yo creo que eso es una técnica muy importante para las negociaciones or in team building. o para construir equipos, para formar equipos. Each person has the thing that they do the best, Cada persona tiene lo que aporta lo que mejor hace, but I have to also be able to show you that I can keep up with you. y también tengo que poder demostrarte a vos que yo puedo hacer lo que vos haces, que yo puedo seguirte. And I think that if we can see each other, a little bit of each other, Y yo creo que si podemos ver al otro, podemos ver un poco más al otro, within each other, dentro de cada uno. then that sense of fear or threat becomes less and less. Entonces ese temor, esa sensación de temor, de amenaza empieza a ser menor y menor. And then you can get down to what are the capabilities and behaviors that need to make this thing work. Entonces después podemos bajar a ver cuáles son las capacidades y cuáles son los comportamientos específicos que van a hacer que esto funcione. Because until this team of people Porque hasta este grupo, hasta que tuvimos este equipo, ¿no? have the specific behaviors that it's going to take to make this business work, No, hasta que este equipo de gente no tenga las conductas específicas que haga que esto funcione, all I have to operate on is trust. I don't know. We don't even know what we're going to do yet. yo lo que tengo que hacer es guiarme por la confianza, ni siquiera sé qué es lo que vamos a hacer. So one of the things I find is that by starting to get into the
specifics of the plan, Entonces una de las cosas que he descubierto es que al meternos en los detalles específicos del plan, that begins to alleviate the identity issues. eso empieza un poco a aliviar las cuestiones de identidad. La pregunta sería dirigida al punto del entendimiento en distinto conjunto de grupos. Y la pregunta es hasta qué punto el trabajo en comportamientos específicos puede dinamizar o ayudar a modificar los sistemas de creencias y las desidentificaciones específicas o particulares. I'm not exactly sure what your question is. La pregunta. So, at which level in group behavior? ¿A qué nivel en comportamiento de grupo? En el comportamiento específico puede generar cambios en los otros niveles. Okay. That's the problem with that is you can't make a general statement about that. El problema con eso es que no se puede emitir una afirmación general con respecto a eso. A behavior that might affect your identity Una conducta que puede afectar su identidad could be completely different than a behavior for somebody else. puede ser completamente la conducta con otra persona. Usually it's going to have to do with something that triggers those elements of your own identity. Generalmente va a ser algo que tenga que ver con esos elementos que dispare contra su identidad, que desate algo de su identidad. For some people, spelling a word correctly is an identity issue. Por ejemplo, para algunas personas poder escribir una palabra correctamente es una cuestión de identidad. These are the people that you want to be your copy editors. Esas son las personas que uno quiere que sean sus editores de copia. Because if they misspelled that, it would be a reflection of them. Porque, por ejemplo, si tuviera una falta de ortografía sería un reflejo de ellos, no les saltaría. Other people could care less about the spelling. It's the idea that they're writing about that's their identity. Hay otra gente que no le podría llegar a importar menos la ortografía, a ellos les importa lo que están escribiendo. So it's a little difficult to say, to make a generalization about which ones would be. Entonces sería es medio difícil poder hacer una generalización, cuáles son los que podrían ser. If I have a salesman, si yo tengo una persona de ventas, un vendedor, it might be starting the phone call that's the identity issue for them. Puede ser que con el llamado telefónico para ellos empiece la cuestión de identidad. For other people, it might be closing the sale that's the Para otras identity. personas puede ser cuando cierran la venta, la cuestión de identidad. So it's very difficult to make a general statement. Así que es muy difícil hacer una afirmación general. What you want to do most often is to keep a specific behavior as a specific behavior. Lo que uno quiere hacer generalmente es mantener una conducta específica como conducta específica. And I think that's the best way to think about it. Keep that level as that level. Y yo creo que ese es el mejor modo de pensarlo, mantener un nivel como nivel que es. There's a couple ways to do it. Y hay un par de modos de hacerlo. Let me take a moment. Dejen que me tomen un momento Review the things that we have done up until now. para repasar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Then I'd like to pick up on this idea of meta-programs. Y luego me gustaría ir a esta idea de metaprogramas. And I think that can then take us to a next level of putting all of these pieces together. Y yo creo que esto ya vamos a avanzar, con esto vamos a avanzar un nivel más para poder ir integrando todos estos elementos. We started yesterday by saying that neurolinguistic programming Comenzamos ayer hablando de la programación neurolingüística is all about how our minds, our brains, y dijimos que es todo lo que nuestras mentes, nuestros cerebros and our language y nuestro lenguaje, interact together to create strategies or programs. cómo interaccionan juntos para crear estrategias o programas. That those strategies or programs Y que esas estrategias o programas will determine how well we're able to accomplish a particular goal. van a poder determinar qué tan bien vamos a poder lograr una meta determinada. They will also determine how we are able to communicate with other people. Van a poder determinar también cómo vamos a poder comunicarnos con otra gente. Not everybody has the same strategy. No todo el mundo tiene la misma estrategia.
What NLP says lo que PNL dice is that what makes somebody like an Albert Einstein or Leonardo da Vinci es que las cosas que hacen a alguien como Leonardo da Vinci o como Alberto Einstein different from the other people lo que los around hace distintos de las demás personas que están alrededor de ellos is their program or strategy. es su programa o su proceso o su estrategia para pensar. Leonardo da Vinci had less of a world, less of an environment, less tools to work with than we do today. A Leonardo da Vinci, el medio ambiente, el mundo, le ofrecía un mundo con muchas menos herramientas que las que nos ofrece a nosotros. And yet he did more with the things that were around him than most people of this world do with what's around. Y de todas maneras hizo mucho más con lo que él tenía alrededor suyo que mucha gente hace con todo lo que tenemos hoy. So what we're saying is it's not a function of the environment. Entonces lo que estamos diciendo es que no es una función del medio ambiente, It's a function of the strategy that you have for approaching. es una función de la estrategia que tienen para alcanzar algo, para dirigirse a algo. The same thing is true in business. Lo mismo es verdad en los negocios. A person with good strategies Una persona con buenas estrategias can operate inside of a depressed economy or recession or whatever the environment is. puede operar dentro de una economía deprimida whatever the environment o cualquiera sea el medio, to make the best out of that situation. para sacar lo mejor de esa situación. The same way that Leonardo da Vinci could watch what millions of other people watch. Por ejemplo, Leonardo da Vinci pudo observar lo que millones de otras personas han observado, Birds flying in the air. los pájaros cuando volaban en el aire. But it was Da Vinci that would think of making a flying machine based upon that. Pero fue Da Vinci el que se le ocurrió hacer una máquina que volara basándose en eso. One of the things is there's opportunities all around us, Otra cosa, está lleno de oportunidades alrededor nuestro, most of which we don't even recognize as an opportunity. y la mayoría de ellos nosotros ni las reconocemos como oportunidades. I was talking recently to a person who's a Norwegian shipping. He owned a shipping company in Norway. Estaba hablando hace poco con una persona que era noruego y tenía una compañía naviera And de most transportes por barco. most shipping companies are having trouble these days because of there's less commercial traffic going back and forth between countries. Y estas compañías de transportes tienen problemas hoy en día porque hay cada vez menos tráfico entre países Requiring their shipping service. que requiere sus servicios de transporte. So what this guy did Entonces lo que hizo esta persona was he started thinking of, well, what is something that is necessary? If people don't want something, what do they not want? Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Si la gente no quiere, ¿qué es lo que no quieren? So he heard people complaining about garbage. Entonces empezó a oír que la gente se quejaba de la basura. For example, in many of the big cities of the United States, garbage is a big problem. Por ejemplo, en muchas de las ciudades mayores de Estados Unidos la basura es un gran problema. So he started thinking and he came up with this very interesting plan. Entonces él se puso a pensar y se le ocurrió este plan que es realmente muy interesante. He went to the city of Philadelphia in the United States. Fue a la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos And he said, if you pay me money, y le dijo, si ustedes me pagan dinero a mí, I'll take your garbage away. yo me llevo su basura. They put the garbage on one of his ships, Entonces pusieron la basura en uno de sus barcos and he took it out of the city. y se la sacaron de la ciudad. So now he's got a ship full of garbage. Entonces ahora tiene un barco lleno de basura. So then what he does Entonces lo que hace is he worked out a way to burn it, to incinerate it. es que se inventó una manera de incinerarlos, de quemarlos. And when you burn garbage at a hot enough temperature, Y cuando uno quema basura a una temperatura suficientemente alta, it melts all of the metals that are in the garbage. derrite todos los metales que están en la basura. And you can drain those off and use it for scrap metal. Y uno puede colarlos y volver a utilizar ese metal. So he would take the scrap metal and sell it. Entonces él tomaba esa chatarra que quedaba y la vendía. So he got paid twice for the garbage. Entonces ya le pagaban 2 veces por la misma basura. Then we had left over was a bunch of ashes. Y bueno, y después tenía un montón de sobras que eran cenizas. So he went down to the country of Panama, Entonces se iba al país de Panamá, where they had a lot of marshland. donde tenían un montón de tierra aria. And he said, I'll sell you these ashes to fill in your marshes.
pantanos, claro. Entonces decía, bueno, yo les voy a vender todas estas cenizas para que ustedes rellenen su tierra. So he mixed the ashes with a little fresh water to make kind of a Entonces mezclaba las cenizas con un poco de agua fresca para hacer una especie de barro. and he pumped it into their marshes. Y se lo ponía dentro de sus pantanos. Then they could build on it. Entonces luego podían construir sobre ellos. And it improved their community, Y bueno, y eso mejoró growth. su comunidad, su crecimiento. He got paid 3 times for the garbage. Y ya va la tercera vez que le pagan por la basura. Now, this is a person who is able to, well, all the other shipping companies are going into a slum. Bueno, y esta es una persona que fue capaz de, cuando todas las otras compañías de transportes estaban en el tapique, His shipping company is doing quite well. a la compañía de él está yendo bastante bien. And that's the kind of thing that I mean by a strategy. Y ese es el tipo de cosas que yo me refiero cuando hablo de estrategia. Now, one of the things that we can do with these strategies Ahora, una de las cosas que podemos hacer con estas estrategias is to model them. es modelarlas. And, for example, I set up a seminar Por ejemplo, yo armé un seminario in Norway en Noruega, where this fellow who is in his 70s, he's getting old now, donde esta persona, bueno, él ya está cerca de sus 70, está empezando a ponerse viejo. but he's been successful. I mean, he's a very wealthy man. Él ha tenido mucho éxito, es una persona muy rica. He's been successful for 50 years. Hace 50 años que tiene éxitos. So he has a consistent record of success. Entonces tiene un registro muy consistente de éxitos. So we're going to do a program where he's going to get 2 of his friends together. Entonces vamos a hacer un programa donde él va a traer a 2 amigos suyos. One of whom happens to be the wealthiest man in Norway. Uno sucede que es la persona más rica de Noruega He's involved in real estate. y está metido con la cuestión inmobiliaria. And the other person is involved in oil. Y la otra con petróleo. And we're going to do a seminar where we model out their strategies. Entonces vamos a hacer un seminario porque vamos a modelar de sus estrategias And their beliefs y sus creencias for doing business. para hacer negocios. Then we'll teach those strategies to the people who attend the group. Y vamos a enseñarles esas estrategias a las personas que están en el grupo. So that's one of the nice things about knowing some of the things that we were exploring yesterday, Entonces esa es una de las cosas lindas de saber las cosas que estábamos explorando ayer. is that I can actually get in there and find out how somebody's mind works. Es que yo puedo meterme ahí y averiguar cómo funciona la mente de una persona. And this guy pointed out, Y este hombre destacó, he said, in all the years that I've run my company, me dijo, en todos los años que yo he manejado mi compañía, I've never had a management consultant. nunca tuve que me tuvieran que venir a un consultor, nunca tuve necesidad de tener un consultor. My company doesn't need to be run more like the Japanese run their companies or any of this. No es que mi compañía necesite ser manejada más como los japoneses manejan las suyas, But he said, my biggest problem pero mi problema más grande is that my son is taking over the company. es que mi hijo se está haciendo a cargo de la And he compañía can't think like I do. y él no He's puede not pensar como pienso yo. creative, and I'm worried about what will happen to my company. Él no es creativo y yo me preocupo pensar qué le puede pasar a mi compañía. And this is a level at which nobody has ever been able to approach what happens in business. Y este es un nivel al cual nadie ha podido ver qué es lo que pasa en los negocios, acercarse y ver qué es lo que pasa. What he's saying is that my problem isn't in the managing of people to carry out business as it's already done. El problema es que no es un manejo en cómo se llevan los negocios para que se cumplan, para que se hagan. It's having a strategy that has enough creativity Es tener una estrategia que tenga la suficiente creatividad and enough planning and decision making in it y que haya tenido el suficiente planeamiento y la suficiente toma de decisiones that I can direct my company towards what's worthwhile doing para que yo pueda dirigir mi compañía hacia qué es lo que vale la pena hacer and adapt to the situation so I can get the most out of it. y adaptarme a las situaciones de las cuales yo me puedo beneficiar mayormente. So one of the things I found, by the way, Entonces una de las cosas que he descubierto is that he had a very good ability to visualize into the future. es que él tenía una muy buena habilidad para visualizar para el futuro. As soon as he started thinking about some plan, Apenas se ponía a pensar en el plan, he could see it right there. It was right in front of him. él ya lo tenía, lo podía ver justo delante de él. And he'd start seeing, he could point to all the different pieces of what was going to happen. Y él podía destacar, él podía mostrar todas las cosas, las pequeñas detalles, las cosas que iban a pasar.
So very much an image of the future. Él veía mucho la gran imagen del futuro. And that image to him was as real as anything you could touch right here. Y esa imagen para él era tan real como cualquier cosa que uno pudiera tocar. The future to him was real. Porque el futuro para él era real. This is one of the things I've also found with very creative people. Esa es una de las cosas que descubro también mucho en gente que es muy creativa. For example, I think I was telling the group before this one. Creo que le estuve contando al grupo anterior a este. I was studying a fellow named Nikola Tesla, Que estaba estudiando una persona que se llama Nikola Tesla, who had over 700 patents, que tenía más de 700 modelos, who developed the power systems that we use to drive our lights. que es la persona que ha desarrollado el sistema de electricidad, el que somos nosotros. He was responsible for inventing things like the electric motor Por ejemplo, él fue responsable de crear el motor eléctrico and the turbine engine. y la turbina, el motor a turbinas. And one thing that he could do Y una de las cosas que él pudo hacer is he could imagine and assemble a turbine motor in his mind. es que él podía imaginar y podía ensamblar un motor de turbinas en su mente, And he would start it running y él lo podía poner en marcha in his mind. en su mente. Somebody else would assemble a real one and start it running. Alguien más le ensamblaba uno real y lo ponía en marcha. And a month later, they came back, Y un mes más tarde él volvía and he disassembled the one in his mind and told them where all the worn places were on it and how much they were worn. y él podía, por ejemplo, abrir ese motor en su mente y él podía decir cuáles eran las piezas que estaban más gastadas y hasta qué punto se habían gastado. And when they disassembled the real Y one, cuando abrían el de verdad, they found it was exactly the same as what he descubría que had era exactamente predicted. lo mismo de lo que él había predecido. So, not everybody has to think that vividly. Entonces no todo el mundo tiene que pensar eso así tan vividamente, But part of what we're saying in NLP is that the ability to use your senses pero parte de lo que le decimos en PNL es que la habilidad para usar sus sentidos is a large part of what's going to determine success. es una gran parte de lo que va a determinar el éxito. Whether it's inventing a turbine engine Sea inventar un motor a turbina or dealing with stress. o tratar con el estrés. I mean, you don't have to sit there with a voice going off in your head, yelling at you. No tienen por qué quedarse sentados ahí con una voz que les retumba en la cabeza gritándoles cosas. As soon as you become aware of it, you can move it out to here. Apenas se dan cuenta que es lo que pueden sacarlo aquí. At least some people, not everybody is going to have the same reactions to that. No todo el mundo, no todos van a tener la misma reacción a eso. The point is that our models of the world El punto es que nuestros modelos del mundo are based on our sensory representation. se basan en nuestra representación sensorial. The more you develop your abilities to use your sensory representation, Cuanto más desarrollan sus habilidades para usar representaciones the more sensoriales, you're going to be able to build more accurate and more creative models of the world. más van a poder crear modelos más precisos, More accurate, creative. precisos y creativos modelos de mundo. Albert Einstein didn't come up with a theory of relativity because he sat around doing mathematical equations. Einstein no se le ocurrió la teoría de la relatividad por sentarse haciendo ecuaciones matemáticas. In fact, he said, he said that only unproductive people think in a paper fashion like that. Dice que solo la gente que no es productiva se sienta a pensar así con un papel. The theory of relativity came about because he used to sit around and imagine. La teoría de la relatividad se le ocurrió a él porque él se sentaba a pensar, a imaginar. What would it look like to ride on the end of a light beam? De viajar al final de un rayo de Él se preguntaba cómo sería viajar al final de un rayo de luz. And you'd sit around and go, what would it be like if I was sitting here going, Él se sentaba y decía, bueno, ¿cómo me sentiría si me... didn't sit around going, well, X and E and Q. Él no sentaba y decía X, Y, Q. In fact, he said that only came after he was all done with the real creative work. Dijo que todo eso le había surgido después que había terminado con toda la parte creativa del trabajo. And that was the laborious part of having to sort of put it into this formula. Y eso fue lo más aburrido, tener que como meterlo en una fórmula. So, then we went into the issues of communicating with others. Luego vimos los temas de comunicarse con otros.
that if I'm going to communicate effectively with somebody else, es que si yo voy a comunicarme efectivamente con la otra persona, I have to somehow link up my thinking with their thinking. tengo que enganchar de algún modo mi pensamiento con el de ellos. As soon as you get more than one person together, Apenas pueden tener más de una persona juntos, you have a system. tienen un sistema, And a system, y el sistema to me, has at least 3 basic qualities to it. para mí tiene por lo menos 3 cualidades básicas. The first quality is feedback. La primera es realimentación. As I start to communicate with somebody, and they're communicating with me, Yo empiezo a comunicarme con ellos y ellos comienzan a comunicarse conmigo. I need to start getting feedback from them and giving them feedback. Necesito realimentarlos de ellos y dejarlos que ellos se realimenten de mí. The second part of the system is balance. La segunda parte es balance, equilibrio. We're talking here about how if I'm going to put together a team of people, ¿Cómo va a ser si yo tengo que armar un grupo de gente? it's important to get a balance of the different people, the Es different ways of importante thinking. conseguir un equilibrio de las distintas personas, de los distintos modos de pensar. Or if I'm going to develop a good strategy even in myself, Y si yo voy a desarrollar una buena estrategia, aún en mí mismo, I need to have feedback between the different parts of the strategy. necesito tener realimentación de las distintas partes de la estrategia. And I need to have balance. Y necesito tener equilibrio. And then the last part of a system Y luego la última parte del sistema is stability. es estabilidad. Stability means that I need to have a way Y estabilidad quiere decir que yo necesito tener un modo in which that system can continue to self-correct en que ese sistema puede seguir autocorrigiéndose and adapt to new environments. y adaptarse a nuevos ambientes, a nuevos medios. Adaptación. Because I could have a system that works very well in one situation, Porque yo podría tener un sistema que funcione muy bien en una situación, but when the environment changes, pero cuando cambia el medio, I saw this happen time and time again in Silicon Valley. yo esto lo he visto repetirse a través del tiempo en Silicon Valley. People that made millions of dollars Gente que when ganó millones de dólares the technology revolution first happened cuando apenas se dio la revolución de la tecnología. disappeared when it came time for that industry to change into a real business. Bueno, desaparecieron cuando llegó el momento de que esta revolución se convirtiera en un negocio sólido. Now, one of the basic principles, and Y uno de los principios básicos, I think it's worth going over again and again, y creo que vale la pena remarcarlos y remarcarlos, is that what makes linking two people, es que lo que hace que dos personas se enganchen, two parts of a system, dos partes de un sistema, two groups, dos grupos, any two elements together, cualquiera que sean dos elementos juntos, is this process of pacing es este proceso de acompasar and leading. y guiar. I have to start with the familiar Tengo que empezar con algo familiar and then go to the new. y luego ir a lo nuevo. I used to see all these companies when computers came out Yo observaba todas estas compañías que surgieron cuando salieron las computadoras. going, oh boy, we're going to get computers right into here. This will be the greatest thing. Que dice, ay, nosotros vamos a traer computadoras, vamos a meterlas y vamos a tener todo lo más nuevo. They take in, and for your benefit, we're going to install a computer. Here Entonces is your llegaban, terminal. entonces decían, bueno, para su beneficio que tiene su computadora, este es su terminal. Now, 55-year-old secretary that's worked on a typewriter all of her life. Ahora, una secretaria de 55 años que ha escrito a máquina toda su vida, How much do you think that she's going to go, oh boy, new technology? ¿cómo creen que se va a entusiasmar con la nueva tecnología? I can't wait to start to learn this thing. No puedo esperarlo para poder aprender esto. What happens is you get resistance. Lo que sucede es que uno recibe resistencia. The person says, now they're going to keep track of every little key that I type. La persona va a decir, uy, ahora me van a mirar y me van a poder controlar hasta la última pequeña tecla que apriete. There's no pacing in that kind of a... No hay acompasamiento. When you change something, you've got to pace first. Cuando cambian algo, tienen que acompasar primero. Whether I'm communicating to somebody one-on-one, Aunque yo me esté comunicando con una persona de uno a uno, I'm going to be pacing their movements, voy a acompasar sus movimientos,
pacing their tone of voice. acompasar su tono de voz. But then, of course, I want to lead as well. Pero por supuesto, después yo quiero guiar, quiero liderar también. I know a lot of people that go, oh, pacing, this is great, we'll all be one happy family. Yo sé mucha gente que dice, ay, qué bueno, acompasemos y vamos a ser una gran familia feliz. But you've also got to lead on to something new. Pero también tienen que guiar, que llevar a cosas nuevas. Otherwise you get that situation where everybody's sitting there looking at the same beautiful picture of the future. Porque si no tienen esa, la típica, la clásica imagen que están todos sentados así mirando la linda imagen del futuro. And nobody's doing it. Y nadie hace nada. So we were beginning to put together all of these pieces, Entonces empezamos a poner todas estas piezas juntas, showing how the senses control behavior, drive behavior. mostrando